Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonar canción a su excelsa grandeza, ensalzarle en himnos de santo amor. Alabarle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo que en Golgota murió. Dadle gloria, nuestros pesares lleva, alabar tan ancho y profundo amor. Entonar canción a su excelsa grandeza, ensalzarle himnos de santo amor. Alabarle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonar canción a su excelsa grandeza, ensalzar
más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Muy cansado el peregrino, al fin voy a llegar, porque del trabajo arduo otra vez va a descansar. Tal la vida en este mundo que me toca afrontar, y las sombras de la noche sé que pronto he de probar. Más cerca estoy de mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje a mi hogar celestial, ya más cerca está el río, claro como el cristal. Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz. Cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy de mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Me da mucho gusto de saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos reunimos a través de este programa estudiando juntos la Biblia. Hoy día viernes, víspera del día de reposo. Quiero agradecerles nuevamente por su fiel sintonía y quiero desearles por anticipado un feliz y bendecido sábado. Nuevamente salimos en vivo a través de 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel y El Fuerte Clamor en YouTube, y El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. Recuerden que a través de estas 3 plataformas, este programa sale en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que tiene tiempo para compartir estas plataformas con algún familiar o algún ser querido, o tal vez enviarle este enlace para que así ellos también puedan ver esta programación. Voy a pedir la bendición del Espíritu Santo a través de una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y dirija de principio a fin este programa de hoy. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, hoy día viernes le doy las gracias, Señor, nuevamente en sus primeras horas de su santo día de reposo. Gracias por habernos cuidado durante toda esta semana, por habernos dado la salud y la vida. Gracias por su amor y su misericordia, porque es por su misericordia, como dice el profeta, que son nuevas cada mañana, y por su misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por este privilegio de poder nuevamente estudiar juntos su palabra. Bendiga este mensaje de hoy. Oramos para que este mensaje usted lo pueda llevar, Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y otras almas que no conocen estas verdades puedan también enriquecerse con su palabra y con el conocimiento de ella. Pedimos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro en esta hora, para que pueda abrir nuestro entendimiento y nuestra mente para entender este mensaje. Oro por cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos, y también por aquellos que han de ver esta programación en otra oportunidad. Permita que este mensaje pueda ayudarnos a entender la verdad y a rechazar el error. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí congregados. Quiero agradecerles por anticipado
nuevamente por su fiel sintonía, por apoyar este programa Estudiando Juntos la Biblia. Recuerden de compartir estos programas, de compartir estos mensajes que ya han salido. Recuerden que estamos abordando una serie muy importante. Vamos a seguir abordando en cuanto a esta serie por varios temas más con la ayuda y el favor del Señor, por supuesto. No se olvide que esta serie queda grabada en estas plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel y El Fuerte Clamor. Usted entra al Heraldo del Tercer Ángel, que es nuestro canal local de nuestra iglesia local aquí en Tampa, y usted puede entrar al encasillado que dice listas o playlist en inglés, y no se olvide que ahí en ese encasillado usted va a encontrar más de 50 archivos que ya hemos preparado o carpetas, y usted puede buscar esta serie si usted tal vez está sintonizando este programa por primera o segunda vez. Recuerden que esta serie, usted busca en la carpeta que dice serie Babilonia la Grande, y ahí usted va a poder ver desde el programa número 1 hasta este programa que usted está escuchando en esta hora. Bien, sin más preámbulo, para no detenernos más, vamos a entrar a la presentación entonces de este mensaje de hoy. Pedro y las llaves del cielo. ¿Ha escuchado alguna vez esa expresión? Bueno, el versículo lema de toda esta serie, usted lo ve ahí en pantalla, la Gran Babilonia, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 5, que nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Interesante versículo. Vamos entonces a la parte introductoria para este programa de hoy. Les digo por anticipado, es un programa bastante abarcante. Espero de que estén muy atentos, de que tengan sus libretas a la mano, en fin. Y como ustedes ven ahí esa imagen, es una gran estatua que está prácticamente allí en la Basílica de San Pedro, allí en Roma, y esa supuestamente es la imagen de Pedro. ¿Y qué ustedes ven en su mano derecha en esa imagen? Bueno, supuestamente es Pedro sosteniendo dos llaves, y por eso hay una pregunta ahí, ¿tiene Pedro las llaves del cielo? Porque eso es lo que enseña Roma, y eso es lo que vamos a ver en este estudio de hoy. Para lograr engañar al mundo entero, Roma papal, por supuesto, tuvo que suprimir las escrituras por un periodo de 1260 años, que es una gran profecía del libro de Daniel. En Daniel capítulo 7, versículo 25. También usted puede abundar en cuanto a esta profecía bíblica entrando a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, a la sección que dice listas o playlist, y busque la carpeta o el archivo que dice serie Profecías de Daniel. El sexto sorbo del vino de la copa de Babilonia lo llamaremos Pedro y las llaves. Se alega que la doctrina del primado petrino se basa en la siguiente declaración hecha por Cristo. Vamos a ver en qué se basa Roma para decir que o enseñar o darle a beber al mundo de este vino intoxicante, de que Pedro pues se le dio solo a él las llaves. Dice Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, estas son palabras de Jesús. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, fíjese que Cristo se está prácticamente diciendo él mismo que él es la roca, no es Pedro. Y sobre esta roca, no dice y sobre ti. Tenemos que aclarar eso porque mucha gente no quieren aceptar eso y se confunden. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia iba a ser edificada no sobre Pedro, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Y las puertas del Hades, yo pongo ahí entre corchetes, recuerden que lo que usted vea siempre en estos textos entre corchetes, yo lo agrego a los textos para explicar qué significa ciertas palabras. Hades es sepulcro, y las puertas del Hades, o sea del sepulcro, no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del sepulcro no pudieron prevalecer contra Cristo, que es la roca, porque Jesús resucitó al tercer día conforme a la Escritura, pero sí prevalecieron contra Pedro, porque Pedro está muerto.
versículo 19 de Mateo 16, que nos dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Este es el texto que usa Roma para decir que solamente el primado y la potestad de tener las llaves Cristo se las dio solamente a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo vamos a ver a continuación, más adelante. El Antiguo Testamento declaraba a Cristo en profecía, o sea, hay muchas profecías que apuntaban al Mesías que había de venir y están contenidas en muchos libros del Antiguo Testamento. Otro conjunto de escritos sagrados que darían testimonio del cumplimiento de la profecía en la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo debía ser escrito por inspiración divina. Esta colección, conocida como el Nuevo Testamento, revela a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Oigan bien, no el obispo de Roma, sino Cristo como cabeza de la iglesia, la piedra angular de la estructura espiritual y el fundamento seguro de la iglesia de Dios. Las escrituras del Nuevo Testamento son las que registran la gloriosa ascensión del Hijo de Dios al cielo y el inicio de su obra como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. No se le olvide esos detalles, por favor. Además, revelan más plenamente que la esperanza del cristiano a lo largo de los siglos se alcanzará plenamente en la segunda venida de Cristo. Ahí se va a completar esa esperanza que usted y yo albergamos en nuestros corazones cuando Cristo venga por segunda vez y trae consigo mismo ese galardón de la vida eterna. Esta gloriosa esperanza es uno de los temas principales del Nuevo Testamento. Estas dos llaves del reino celestial, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, Cristo se las encomendó a Pedro y a los demás discípulos y constituyen una guía completa de instrucción para su iglesia en estos últimos días. No se le olvide eso, por favor. El ministerio del Evangelio es la obra más gloriosa jamás confiada a los hombres. Lleva consigo una responsabilidad muy grave, porque cada obrero del Evangelio es un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Las llaves sagradas, utilizadas correctamente, no solo abrirán el cielo a los corazones humanos, sino que los instruirán en el camino de la vida eterna. ¿Ha cambiado la Iglesia Católica Romana su actitud hacia el primado de San Pedro y la sucesión apostólica? La superioridad de rango desde hace tanto tiempo reclamada por el obispo de Roma ha sido rechazada por los eclesiásticos de Holanda cuando prepararon el nuevo catecismo. Vamos a contestar esa pregunta. Ahí ustedes ven la portada del nuevo catecismo católico por P. Gaspar Astete. Muchos de ustedes tal vez de la fe católica puede ser que tengan este catecismo en sus hogares. Vamos a ver qué dice este catecismo o este nuevo catecismo de la fe católica. Dice: también el cielo tiene sus puertas. Sus llaves invisibles están en manos de Pedro. Oigan bien, quiero recalcar de que la Biblia no enseña esto. Esto lo enseña este catecismo. Él desempeña la función de aquel padre de familia con todos los poderes que se describen en Isaías 22, 21 y 22. Nuevo Catecismo Católico, página 142. Seguimos leyendo, seguimos citando este catecismo. La misión especial del obispo de Roma es la misma que la de Pedro: mantener la unidad de la iglesia, conservar su unidad de la fe y de vida. De ahí que el obispo de Roma sea el presidente autorizado del colegio de los obispos. No está propiamente encima de los obispos, sino que es el primero de ellos y el que los guía. Es en este sentido como se puede decir que está sobre ellos como la cabeza, que forma parte del cuerpo y lo domina. A partir del siglo IV se le llama papa, que quiere decir padre.
El Papa es el primero entre todos los que enseñan y gobiernan a la Iglesia. Nuevo Catecismo Católico, páginas 352 y 353. También el Catecismo habla de la supuesta infalibilidad del Papa. Oigan bien, de la función del Papa para mantener la unidad de la Iglesia, se sigue también su importancia como maestro de la misma, como cabeza del colegio infalible de los obispos. Posee un grado especial de infalibilidad. Es como la insignia que marca el camino. Ser infalible o infalibilidad significa que no comete errores, que no erra. Eso no quiere decir que pueda promulgar dogmas sin ponerse en contacto con la Iglesia Universal. Delibera con todos los obispos católicos, o sea, el obispo de Roma, conocido como el Papa, sobre todo con el sínodo episcopal que existe desde el Concilio Vaticano II. Pero, dado que la comunión con el Papa es la piedra de toque de la pertenencia a la unidad, su palabra está ciertamente llena de la verdad del Espíritu de Dios. Dice el Nuevo Catecismo, nuevamente citamos, por lo menos en los casos en que declare expresamente que habla en forma normativa e infalible. O sea, que no puede errar o equivocarse. De acuerdo a este catecismo, cada vez que el Papa habla o cada vez que declara un dogma en la Iglesia, son palabras infalibles. Lo que sucede pocas veces. Este carisma, don del Espíritu del Papa, está ligado a su cargo de ser el primero entre sus hermanos. Por lo que atañe a la fe del Papa, también él es un creyente que incluso en cuanto es Papa recibe su fe de la comunidad eclesial. Nuevo Catecismo Católico, página 353. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración? Esta declaración automáticamente echa por tierra la verdad de las Sagradas Escrituras. Si el Papa es la cabeza del colegio infalible de obispos, de acuerdo a esta cita que acabamos de citar, y si posee un grado especial de infalibilidad, ¿por qué no está calificado para proclamar dogmas aparte de la Iglesia? Si el Papa puede proclamar lo que cree la Iglesia Universal, ¿qué ventaja hay en su infalibilidad entonces? Sin embargo, pretender que no puede errar o no puede equivocarse cuando trata asuntos de fe y moral es prácticamente absurdo. Como otras iglesias, la Iglesia Católica Romana está formada de clérigos y laicos. Estos se hallan sujetos a las debilidades y errores humanos, individual y colectivamente. Y yo pongo ahí entre corchetes, con el respeto de todos nuestros amigos y amigas de la fe católica, lo vemos en los escándalos y casos de pedofilia que han plagado a la Iglesia Católica a nivel mundial. O sea, esta iglesia está compuesta de individuos con debilidades que cometen errores como todos nosotros. ¿Cómo se podría esperar que individuos falibles, por más que estén unidos, puedan formar jamás una iglesia infalible? ¿Qué a ustedes les parece? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a la verdad, las Escrituras. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué nos dice? Toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil para enseñar. Oigan bien, hacemos un llamado a nuestros amigos y amigas de la fe católica que vayan a las Escrituras, que comiencen a escudriñar la Escritura, porque fue dada para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir, yo lo pongo ahí entre corchetes, quiere decir convertir. Cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestra guía de estudio, el Espíritu Santo va creando en nosotros un nuevo ser, va convirtiendo nuestros corazones. También fue dada ¿para qué? Para corregir, para instruir injusticia. O sea, instruir injusticia quiere decir, instruirnos o llevarnos por el camino de la obediencia, nunca por el camino de la desobediencia. Versículo 17 de 2 Timoteo 3. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Tanto el hombre como la mujer, por supuesto, enteramente preparado para toda buena obra. Maravilloso versículos. La doctrina del primado de Pedro se basa en la siguiente declaración de Cristo. Ya la leí al principio, pero volvemos a
a refrescar nuestras mentes con esta declaración. ¿En qué se basa la iglesia de Roma para decir que el primado o las llaves fueron dadas a Pedro? Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice Jesús a Pedro, pero también esto era para los discípulos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Interesante. Repito, Mateo 16, 19. ¿Cuáles son estas llaves que son tan efectivas en la apertura y cierre del reino de los cielos? Dicho sea de paso, muchos de la fe católica creen de que en el cielo, cuando usted llega al cielo, ahí va a estar Pedro con las llaves que le va a dar la entrada a usted a las mansiones celestiales. Esto es lo que se enseña dentro del catolicismo. Las llaves que Jesús confió a sus discípulos, no solo a Pedro, son sus propias palabras, queridos hermanos y hermanas, que incluyen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es la Biblia la que tiene el poder de abrir y cerrar el cielo. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Es una profecía maravillosa. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 6. Espero de que esté anotando estos textos, por favor. Apocalipsis 11, 3 dice, y daré a mis dos testigos. O sea, se refiere al Antiguo y el Nuevo Testamento, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, cuando una persona se vestía de silicio en los días bíblicos era porque por causa de dolor o por tal vez por la pérdida de un familiar o porque estaba de luto. O sea, esos dos testigos, no dice uno, dice dos. Esos dos testigos de una profecía bíblica que se cumplió durante la época de supremacía papal, 1260 años en esta tierra. Esos dos testigos iban a profetizar vestidos de silicio. O sea, la Biblia estuvo en un estado de muerte por 1260 años de supremacía papal en esta tierra. Por eso yo les exhorto que vean esos temas, profecías de Daniel. Estos tienen poder ¿para qué? Para cerrar el cielo y a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, ¿qué poder tienen estas llaves? Estas dos llaves tienen poder para cerrar y por supuesto tienen poder para abrir. Entonces ya estamos viendo estos indicios que nos da la Biblia, estas pautas de que estas llaves tienen que ver con las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos. Solo las Sagradas Escrituras son la guía infalible y declaran las condiciones bajo las cuales a los hombres se les recibe o se les niega la entrada al reino de los cielos. El uso correcto de estas llaves, que es la predicación adecuada de la palabra de Dios y el evangelio de salvación, abre la puerta de la vida eterna al que está dispuesto a obedecer a Dios, pero cierra la puerta a todos los que se niegan a obedecerle. Espero de que entre esos que quieran obedecerle a Dios y alcanzar un día la entrada al reino de los cielos te encuentres tú y me encuentro yo, querido hermano y hermana que me escuchas. Es importante señalar que Cristo mismo dice que la llave que da acceso al reino de los cielos es la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento. No se le olvide esa palabra ciencia significa conocimiento. Noten lo que Jesús le dijo a los líderes de la nación judía, contenido en Lucas 11:52. ¿Qué estaban haciendo los líderes de la nación judía en ese entonces? Dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Repito, Lucas 11:52. Esto es muy importante. Aquí estamos viendo entonces que Jesús le amonestó a los líderes de la nación judía, especialmente a los intérpretes de la ley, a los ministros, vamos a decirlo así, que supuestamente el deber de ellos era hablar el mensaje de salvación al pueblo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Habían quitado esa llave del conocimiento, por supuesto, del conocimiento del evangelio, de la palabra de Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3.
¿Y qué habían hecho los líderes de la nación judía? Habían quitado las llaves del conocimiento. ¿Y Cristo qué quería hacer a través del Evangelio? Querían que las personas conocieran primeramente a Dios el Padre y a Jesucristo como el Mesías y el Salvador del mundo. A través de estas llaves, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tú y yo podemos conocer a nuestro Redentor, al Salvador del mundo. Volvamos a la declaración. La única manera de conocer a Cristo y el plan de la salvación es a través de ¿qué? A través de su palabra, por supuesto. ¿Qué dice Mateo 23:13? Mateo 23:13 hay otra amonestación de Jesús a los líderes de la nación judía. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahora le está hablando a otro grupo de líderes religiosos de la nación judía. Primero fue a los intérpretes de la ley, ahora Jesús se dirige a los escribas y a los fariseos. ¿Y qué les dice? Ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense bien que ese verbo, el verbo cerrar, aparece ahí en ese versículo 13 de Mateo 23. Todas estas palabras son claves porque a veces cuando leemos la Biblia podemos tender a pasar por alto estas palabras claves. ¿Qué estaban haciendo los intérpretes de la ley? Le estaban quitando las llaves al pueblo y le estaban quitando las llaves del conocimiento, o sea, de la verdad del Evangelio. ¿Y qué estaban haciendo los escribas y los fariseos? De acuerdo a Mateo 23:13, Jesús les dice, ustedes son hipócritas porque ustedes están cerrando el reino de los cielos a las personas que quieren entrar. O sea, le están robando el conocimiento, le están robando la verdad de la salvación. Ustedes tienen las llaves, pero ustedes no las quieren usar para abrirle las puertas del conocimiento de la verdad a estas almas que lo necesitan. Ustedes ni están dejando entrar a estas almas, ni ustedes están entrando. Bueno, yo busqué la palabra llave en el diccionario real de la Academia Española.com y mire qué interesante definición da el diccionario para la palabra llave. Dice, instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que la abre y la cierra. Mire qué interesante. ¿Qué estaban haciendo los escribas y los fariseos? Estaban cerrando el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios les había dado las llaves del conocimiento, de la verdad del Evangelio. ¿Y qué estaban ellos haciendo? No estaban dando buen uso de esas llaves. En el texto de Mateo 23:13, los líderes religiosos de la nación judía habían quitado de las mentes del pueblo las llaves de la ciencia o el conocimiento de la palabra de Dios. Estaban cerrando el reino de los cielos, estaban quitando el evangelio de salvación de las personas que querían entrar y estaban poniendo en alto, ¿qué cosa? Las tradiciones de los hombres. Esa era la religión de los líderes de la nación judía en los días de Cristo. Cristo era la puerta de entrada, de acceso a la salvación, y los líderes judíos estaban cerrando esa única puerta de acceso al Padre y a la salvación de las almas. O sea, estaban escondiendo esas llaves. ¿Qué dice Juan 10:1, versículos 7 y 9? La Biblia lo dice. De cierto os digo, Jesús le dice a los judíos y especialmente a los líderes, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Versículo 7 de Juan 10, ¿qué dice? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué hace una llave? Ya lo vimos en el diccionario de la Real Academia Española. Entra a la cerradura y permite que usted abra o cierre esa puerta. Entonces Jesús se dice a sí mismo, yo soy la puerta, pero ustedes tienen las llaves para abrir esa puerta para que todas las almas entren por esa puerta que soy yo y entiendan el plan de la salvación, comprendan el evangelio y sean salvos. ¿Qué dice el versículo 9 de Juan 10? Yo soy la puerta. Nuevamente Jesús vuelve y lo menciona. El que por mí entrare será salvo y entrará
y saldrá y hallará pasto. Les hago una pregunta, dejamos el texto ahí en pantalla. Para usted poder tener acceso, poder entrar por una puerta, esa puerta tiene que estar abierta. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Usted y yo no podemos entrar si una puerta está cerrada. ¿Qué habían hecho los líderes de la nación judía con esas llaves? Las habían botado prácticamente y habían exaltado, ¿qué cosa? Las tradiciones y los dogmas de los hombres, y la llave de salvación, que es el evangelio, las habían botado y esa puerta estaba cerrada. Prácticamente Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Lo dice claramente, lo estamos leyendo en el versículo 9 de Juan capítulo 10. Al quitar los líderes judíos las llaves del evangelio a las personas, estaban impidiendo que ellas entraran por la puerta de la salvación, que era Cristo. Por eso terminaron rechazando al Mesías. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida para todos los que las reciben, de acuerdo a Juan 6:63. Maravilloso versículo, usted lo puede leer en su Biblia. Ellas son las que dan vida eterna, Juan 6:68. Y es por eso que Satanás, a través de los líderes de la nación judía, quería que esa puerta permaneciera cerrada y que esas llaves prácticamente no existieran. ¿Por qué? Porque esas llaves, que es la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son ¿qué? Son vida para todos los que la reciben. La palabra de Dios es la llave de la experiencia del nuevo nacimiento, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Así como las palabras pronunciadas por Jesús convencieron a los discípulos de la divinidad de su maestro, así también ellos, como embajadores de Jesús, debían repetir sus palabras a otros hombres a fin de reconciliarlos con Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 18 al 20? Vamos a leer estos textos citados por el apóstol Pablo. 2 Corintios 5, 18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿qué? Por medio de Cristo. ¿A través de qué? A través del evangelio de salvación. Por eso Pablo en Romanos 1:16, él decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Que a través del evangelio fuimos reconciliados por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Versículo 19 de 2 Corintios 5, que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y yo agrego allí entre paréntesis, no solo a Pedro, a Pablo también se le dieron esas llaves, queridos hermanos y hermanas, o sea, el evangelio. Versículo 20, así que somos, fíjese que dice que somos, no dice Pedro es, dice somos, él mismo se incluye, incluyendo también a todos los discípulos, está en plural, no en singular. Somos embajadores en nombre de Cristo. El poder salvador del evangelio es lo único que puede permitir la entrada de los seres humanos en el reino de los cielos. Si una puerta está cerrada, no puede usted tener acceso a entrar a determinado cuarto o no puede entrar. Cristo sencillamente confió a Pedro y a todos los otros discípulos la autoridad y el poder de llevar a los hombres al reino, por supuesto a través de las verdades del evangelio, de esas llaves. Cuando Pedro recibió la verdad de que Jesús era el Mesías, fueron colocadas en sus manos las llaves del reino y le fue abierta la puerta del reino. Lo mismo puede decirse de todos los seguidores de Cristo hasta el mismo fin del tiempo. ¿Qué dice Marcos 16:15? Esta labor no fue dada solo a Pedro, porque aquí Jesús lo dice en Marcos 16:15. Leamos juntos, por favor. Y les dijo, o sea, Jesús a todos sus discípulos, no solo a Pedro. Dice, les dijo, no dice le dijo, les, o sea, esto es plural. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, o sea, las llaves de salvación a toda criatura. ¿Está entendiendo usted, querido hermano y hermana, que esto no fue dado único y exclusivamente al apóstol Pedro?
pero Roma enseña que el primado fue dado solo a Pedro, o supuestamente las llaves. Marcos 1, 14 y 15, ¿qué nos dice? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, esas llaves de salvación, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Alabado sea el Señor. Esas mismas llaves que Cristo vino a predicar de salvación, se las dio a quién? No solo a Pedro, ya lo acabamos de leer en el texto anterior en Marcos 16, 15, también a todos sus discípulos. Y esas llaves te las da a ti hoy Jesús, a ti y a mí, para que nosotros también prediquemos estas buenas de salvación al mundo. Ya que los líderes de la nación judía estaban cerrando el reino de los cielos, como lo leímos en Mateo 23, 13, el evangelio de salvación, Cristo entonces les da esta responsabilidad a todos sus discípulos, contenida en Marcos 16, 15, lo acabamos de citar. La afirmación por Roma papal de que Cristo concedió solo a Pedro mayor autoridad que a los otros discípulos, o que le otorgó una autoridad diferente de la que ellos tenían, carece de base bíblica. Dios ayudó a Pedro, después de su conversión, a emplear esas llaves, o sea, las sagradas escrituras, para abrir el reino de los cielos a los que entonces no habían aceptado a Cristo o no habían podido entrar por causa de las falsas enseñanzas de los líderes religiosos de la nación. El éxito de Pedro en Pentecostés se debió al uso correcto de esa palabra divina, las llaves de la salvación a través del evangelio de Jesucristo. Vamos a leerlo. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Hechos capítulo 2, versículos 14, 16 y 17. No podemos leer todos los textos por factor tiempo, pero yo le exhorto a que en su tiempo libre usted lea el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles en sus Biblias. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, fíjense bien, no solo fue Pedro, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. O sea, Pedro fue el portavoz, en otras palabras. Versículo 16 de Hechos 2, que nos dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, Pedro estaba citando la llave del Antiguo Testamento. Es una profecía mesiánica. Versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, el Espíritu Santo iba a ser derramado, estaba profetizado por Joel. Pedro estaba llevando al pueblo judío, a esa nación judía que estaba escuchando su mensaje de salvación en ese momento. Después de que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, los llevó de nuevo a las llaves del Antiguo Testamento. En estos textos antes citados, vemos a Pedro citando una profecía que se encontraba registrada en la llave del Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. También la enseñanza de la palabra de Dios que Pedro dirigió a Cornelio, el centurión romano, y a sus familiares, les abrió el reino de los cielos. Vamos a citar Hechos 10:36 que usted ve ahí en pantalla. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, Pedro estaba abriendo esa puerta a Cornelio y a su familia, que sabemos que Cornelio era un centurión romano, no era judío, no era cristiano, pero aceptó el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque Pedro le abrió esa puerta de salvación, le reveló que Cristo era el verdadero Mesías, le reveló a él y a su familia de que Cristo era esa puerta de salvación y que Jesús era ¿qué? Era el medio de salvación para nosotros llegar a un día hasta el Padre a través del evangelio. Estamos viendo ese texto. En sus viajes misioneros, el gran apóstol Pablo halló a los corazones de los paganos abiertos a la predicación y su adhesión a la estricta palabra de Dios. Vamos a citar 1 Corintios 16:9, que dice,
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y hago yo una pregunta, recordemos la declaración del diccionario de la Real Academia Española. ¿Con qué se abre una puerta, querido hermano y hermana? Con una llave, por supuesto. Pablo está diciendo, se me ha abierto puerta, y muchos son los adversarios. ¿A través de qué Pablo estaba predicando o abriendo puertas? A través de esa llave del evangelio de salvación. Dice Hechos 26:22, ¿qué nos dice? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, esto es un testimonio del apóstol Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Y a qué estaba haciendo referencia el apóstol Pablo allí en Hechos 26:22? A la llave del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo, querido hermano y hermana, de acuerdo a estos dos textos antes citados? Estaba usando esas llaves. No fueron solo dadas al apóstol Pedro. También Pablo usó esas llaves, y con esas llaves abrió la puerta de acceso al Padre, que es Cristo Jesús. Por eso Jesús dice en Juan 14:6, en esa llave del Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, yo soy la puerta de acceso al Padre. Si tú entras por mí, por esa puerta abierta, tú vas a tener un día acceso al Padre en el cielo. Y Pablo es exactamente lo que estaba haciendo con esa llave. Estaba abriendo esa puerta a los gentiles, queridos hermanos y hermanas. Sigamos, por favor. En los días de Cristo, los dirigentes religiosos, aunque tenían las llaves, en vez de abrir las puertas al pueblo, las estaban ¿qué? Cerrando tristemente. Su equivocado proceder fue denunciado por Cristo mismo. Leamos Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ustedes están cerrando la puerta, que soy yo, que es el único acceso para alcanzar la salvación. Y ustedes están cerrando esa puerta y no quieren usar estas llaves para abrir esa puerta de salvación. Jesús confrontó ese pecado y denunció la hipocresía y la falta de amor por la salvación de las almas de parte de los líderes de la nación judía. La exaltación de las tradiciones humanas por encima de las llaves de la palabra de Dios fue lo que causó la ruina de casi toda la nación judía en los días de Cristo, y será la causa de la ruina de millones de almas en el tiempo del fin, tristemente. Los líderes modernos, prelados o ministros han escondido las llaves, la verdad que Dios tiene para estos últimos días, y están alimentando sus iglesias con un mensaje falso. Están conduciendo a muchas almas a la perdición. Mateo capítulo 15, versículo 6 y versículo 9, ¿qué nos dice? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, en vez de enseñar la verdad bíblica, su religión está basada solo en tradiciones de los padres de la iglesia, o en tradiciones de los hombres, o en tradiciones firmadas en concilios. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hemos visto a través de esta serie, hasta este tema de hoy, que todas estas supuestas enseñanzas de la iglesia de Roma son tradiciones de hombres y no basadas en un escrito está. La iglesia romana se jacta de poseer, a través de la persona de Pedro, las llaves del reino de los cielos, cuando es ella misma, a través del engaño, sus dogmas, sus falsas doctrinas, sus mandamientos de hombres y tradiciones que no tienen base bíblica, quien le ha quitado las llaves del conocimiento de la verdad del evangelio de salvación al mundo. Vamos a ver un video a continuación. Ustedes ven ahí esa imagen. Vamos a ver un video y ustedes mismos se van a convencer, queridos hermanos y hermanas, de que Roma le ha quitado las llaves del conocimiento de la verdad bíblica al mundo, y se jacta de que ella posee las llaves a través de la persona de Pedro. Adelante, señor director.
Non dimenticate questo, il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Para los católicos, el jubileo es un buen momento para la reconciliación con Dios. En este caso, además, su tema central es la misericordia, por lo que el sacramento de la confesión adquiere un papel protagonista. Ogni peccato, comporta una... Cada pecado conlleva una culpa y una pena. La culpa se perdona en la confesión, pero falta la expiación. La expiación supone la remisión total de la pena y se realiza mediante obras buenas que demuestran el arrepentimiento. Para favorecer esta reconciliación con Dios, la Iglesia ha previsto las indulgencias plenarias. Una grande manifestazione di... Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. Para conseguir la indulgencia plenaria es necesario realizar una acción especial, que en el caso del jubileo es atravesar la Puerta Santa. Esta acción debe estar acompañada por otras 5. En primer lugar, desear firmemente no pecar más, ni siquiera venialmente. Este deseo se pone de manifiesto con la segunda acción, la confesión. Padre, io mi vergogno. Anche la vergogna è buona. È salute avere un po' di vergogna. Perché vergognarsi è saludabile. Perché quando una persona non ha vergogna, nel mio paese diciamo che è un senza vergogna, un sinvergüenza, un senza vergogna. La tercera acción es recibir la comunión. La cuarta, rezar el credo. Y la quinta, rezar por la persona e intenciones del Papa. Aunque no es necesario realizar estas acciones en el mismo día en que se cruce la Puerta Santa, sí que es recomendable. Para que también puedan obtener la indulgencia plenaria los que no pueden viajar a Roma, el Papa ha pedido que cada diócesis abra una Puerta Santa. Para los que estén en la cárcel, esta será la puerta de su propia celda y la indulgencia tendrá la misma validez que la de San Pedro. Bueno, como ustedes pudieron ver, queridos hermanos y hermanas, Roma Papal sigue quitándole las llaves de la salvación al mundo y poniéndola en la persona del obispo de Roma o en las tradiciones inventadas por ella. Qué triste, porque yo sé que dentro del catolicismo romano, siempre lo digo a través de estos estudios, hay miles y millones de personas sinceras, hombres, mujeres, jóvenes y niños que aman a Dios y que están viviendo de acuerdo a la luz que se les ha dado. Pero recuerden, nunca se nos olvide esto, la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, o sea, luz a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Tenemos que dejarnos guiar solo por esa lámpara segura que es la palabra de Dios. Vamos a repasar, vamos a ir a la pantalla y vamos a repasar algunos puntos del contenido de este video que acabamos de ver, lo cual echa por tierra la verdad o las llaves del Evangelio, tristemente. Número 1, decía este video, la culpa se perdona en la confesión, pero falta la expiación total de la pena y se realiza mediante obras buenas. O sea, no todo termina allí en la confesión, dice Roma. También hay que hacer obras buenas para alcanzar la expiación. Mire que yo resalto la palabra expiación. No se le olvide, esas palabras que yo resalto son muy importantes para tomarlas en cuenta. ¿Qué más sigue diciendo? Para favorecer esta reconciliación, y yo lo subrayo, otra palabra clave, reconciliación con Dios. La Iglesia, por supuesto la Iglesia Católica, ha previsto las indulgencias plenarias. Y yo pensaba que las indulgencias fueron solamente en los días de Martín Lutero. ¿Qué más agrega este video? Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9 antes de seguir repasando lo que dice este video. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué?
de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué enseña Roma? Dice que después de la culpa, de la confesión, para que venga la expiación, se tiene que realizar a través de buenas obras. Ahí usted lo está leyendo en pantalla. Obras buenas, así lo dice el video, usted lo puede volver a escuchar. Pero en la Biblia, la verdadera llave enseña de que no es por obras que nosotros alcanzamos la salvación, el perdón y la misericordia de Dios, sino por la gracia de su Hijo Jesucristo que fue dado para nosotros. ¿Qué más agrega este video? Para conseguir la indulgencia plenaria es necesario realizar una acción especial, que en el caso del jubileo es atravesar la puerta santa. ¿Dónde enseña eso la verdadera llave o las verdaderas llaves que son la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? Que para nosotros obtener el perdón tenemos que atravesar por una supuesta puerta santa. ¿Qué más agrega este video? Otro punto que tenemos que resaltar, dice, la tercera es recibir la comunión, o sea, la hostia, como estuvimos estudiando en el tema de la semana pasada. La cuarta, rezar el credo, y la quinta, rezar por la persona e intenciones del Papa. ¿Dónde enseña eso la palabra de Dios? Aunque no es necesario realizar estas acciones en el mismo día en que se cruce la puerta santa, sí que es recomendable. Qué triste, hermanos y hermanas. ¿Qué intentaría hacer Satanás a través de este sistema apóstata? Daniel y Juan lo profetizaron, queridos hermanos, y esto está en la palabra del Señor. No se sienta mal por eso. Vamos a citar el profeta Daniel primeramente. ¿Qué intentaría hacer este poder apóstata, este sistema papal? Echar por tierra la obra de Cristo en el santuario celestial. Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ese príncipe de los ejércitos, ¿quién es? Jesús. ¿Quién se iba a engrandecer? Yo pongo ahí entre corchetes el cuerno pequeño o el papado en profecía bíblica. Se iba a engrandecer contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, esto es una profecía bíblica que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Lo acabamos de ver en este video. Roma papal iba a echar por tierra, ¿qué cosa? La verdad del santuario. Iba a echar a un lado la obra de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Ahí lo estamos leyendo en Daniel 8:11. ¿Y a quién iba a poner? Iba a poner el obispo de Roma e iba a exaltar, iba a quitar las llaves de la salvación, la verdad de la palabra de Dios, e iba a imponer todas estas falsas enseñanzas que acabamos de ver en este video. ¿Qué dice Apocalipsis 13:6? Es otra profecía que tiene que ver con Roma papal. De eso tal vez vamos a estudiar, si Dios me da el don de la vida, en programas futuros. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, o sea, Roma papal, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, también lo menciona, el santuario celestial, y de los que moran en el cielo. O sea, Roma papal iba a echar por tierra la verdad del santuario, iba a quitar las llaves de la salvación al mundo y le iba a dar a beber este vino intoxicante de falsas doctrinas. Y eso es lo que está haciendo Roma, lo estamos viendo a través de este video. Hay una declaración muy interesante de esta gran autora, Elena G. White. Vamos a citar uno de sus libros a continuación. ¿Qué dice? Es esta venida y no de su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, o sea, en 1844. Tenemos un tema basado en esta profecía bíblica, por eso usted tiene que entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, y busque la carpeta ahí en el encasillado de listas, busque que dice profecías de Daniel, o busque también otra carpeta que dice Daniel 8:14. Usted tiene que ver esos temas, tiene que repasarlos para que usted entienda lo que estamos leyendo. Volvamos a la cita, por favor. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra ¿dónde? En el lugar santísimo, o sea, en el santuario celestial. Por eso dice
dice Daniel que iba a echar por tierra la verdad del santuario. Y dice Apocalipsis, o sea Juan, que iba a blasfemar contra su nombre, o sea, contra Cristo. Y también contra su santuario. Dice que Cristo entra al lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. El conflicto de los siglos, página 472, usted puede leer esa declaración en el capítulo 29, si es que su libro no es la misma página de mi libro. Busque el capítulo 29 y léase ese capítulo, se lo recomiendo. Lleva como título El juicio investigador. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo ahora mismo en el santuario celestial? Al final del gran periodo profético de Daniel 8:14, en 1844 para esta fecha, está cumpliendo la obra del juicio y está haciendo expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Pero Roma, como le ha quitado las llaves del conocimiento al mundo, al igual que los líderes de la nación judía lo hicieron con los judíos de su tiempo, de su época, ¿qué está diciendo Roma? Después de la confesión hay que hacer buenas obras de caridad, hay que rezar por el Papa, hay que hacer comunión, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer indulgencias para obtener la expiación. O sea, automáticamente Roma papal está echando, como lo dijo Daniel y como lo dijo el libro de Apocalipsis, o sea, Juan, está echando por tierra la verdad del santuario y está echando por tierra a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, que es precisamente lo que él está haciendo ahora, está haciendo expiación. ¿A través de quién obtuvimos la expiación? Oigan bien, es una pregunta muy importante, mediten en ella por favor. Isaías 53:10 es una profecía mesiánica que está en la llave del Antiguo Testamento. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando del Mesías que iba a venir, o sea de Jesús, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en ¿qué? En expiación por el pecado. Entonces, ¿quién es el único que te puede traer expiación de tus pecados? ¿Las indulgencias? ¿Rezar por el Papa? ¿Recibir la comunión? No, hermano y hermana que me escuchas, es Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Lo dice Isaías 53:10. Daniel capítulo 9, versículo 24, ¿qué nos dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, esto es una profecía que tenía que ver con el pueblo judío y con la venida del Mesías, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado de tu vida y mi vida? Jesús. Y expiar, de ahí viene la palabra expiación. Y expiar la iniquidad, o sea, el pecado, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Esto es una profecía mesiánica que se cumplió cuando Jesús vino a esta tierra. Por eso Jesús, cuando comenzó a predicar el Evangelio en Marcos capítulo 1, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, la escritura se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. O sea, esta profecía de Daniel 9:24 que ustedes ven ahí en pantalla. Hebreos 2:17, que dice el libro de Hebreos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo, en el santuario celestial. Por eso Roma papal está profetizado en profecía bíblica, tanto en Daniel como en Apocalipsis, que iba a echar por tierra la verdad del santuario, iba a exaltar las tradiciones y los dogmas de los hombres, iba a quitar las llaves de salvación del ser humano. La palabra griega expiar de Hebreos 2:17, pero lo acabamos de leer, volvamos a Hebreos 2:17. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote que está en el cielo, está expiando los pecados suyos y míos. Vino para expiar tus pecados y mis pecados, o sea, los pecados del pueblo. Esa palabra en griega, expiar, de Hebreos 2:17 es hilaskomai. ¿Y qué significa? Significa reconciliar. ¿Se acuerdan que les dije que se recordaran de esa palabra? Yo la subrayé.
reconciliar o hacer reconciliación, expiar o borrar el pecado, ser propicio, expiar o reparar. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 2433, la página 1149, que enseñaba Roma a través de este video, que en la confesión auricular, o sea, en el confesionario, no es suficiente. Tienes que expiar tus pecados a través de ¿qué? A través de pasar por una supuesta puerta santa, a través de orar por el Papa, recibir la comunión. Pero la Biblia dice que el único que puede expiar tus pecados y mis pecados es Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Solo por qué medios puede el creyente obtener el perdón de sus pecados? ¿Será que los obtiene atravesando una supuesta puerta santa en Roma abierta por el Papa? ¿Qué ustedes creen? Vayamos a estas verdaderas llaves, que es la palabra de Dios. Hechos 5, 29 al 31. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, ellos tenían estas llaves, no solo Pedro. Dijeron, es necesario obedecer a Dios a través de la verdad contenida en su palabra, por supuesto, antes que a los hombres. Este es un llamado para nuestros amigos y amigas de la fe católica. Tenemos que empezar, ustedes tienen que empezar a obedecer a Dios a través de su palabra y no seguir obedeciendo ya más estos mandamientos de hombres. Versículo 30 de Hechos 5 que nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Versículo 31, a este, o sea Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en el verdadero santuario, en el santuario celestial. Fue exaltado y se sentó a la diestra del Padre, allá en el cielo. ¿Para qué? Para hacer expiación por tus pecados. Solo a través de Jesús tú y yo podemos obtener el perdón y la verdadera expiación, la erradicación completa de todos nuestros pecados. Hechos 10, 42 y 43. ¿Qué dice? Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Está hablándole Pedro, hablando a Cornelio y a los que estaban en su casa. Fíjese que el mismo Pedro dice, nos mandó, no dice, me mandó solo a mí. La Biblia no enseña eso, querido hermano y hermana. Esto es un invento de Roma papal. Dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Solo en Cristo hay salvación, está diciendo Pedro, en otras palabras. De este dan testimonio todos los profetas, dice el versículo 43 de Hechos 10, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Estas son las verdaderas llaves que le fueron dadas a Pedro y a los discípulos por medio de Jesús. Estas son las llaves que yo les estoy predicando a ustedes, queridos hermanos. Las llaves de salvación, el evangelio, o sea, la palabra de Dios, el verdadero evangelio. Pero Roma papal le ha quitado estas llaves al mundo y le está dando a beber de un vino intoxicante, o sea, un vino mezclado a través de las falsas enseñanzas, de la mentira y de las tradiciones y de los dogmas inventados por ella. Efesios capítulo 1 versículo 7 que nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Alabado sea el Señor por su palabra, queridos hermanos y hermanas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es Cristo Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres recibir la experiencia del perdón en esta hora? No tienes que viajar a Roma y entrar por una supuesta puerta santa. No tienes que rezar por el Papa. No tienes que recibir comunión. No tienes que hacer penitencias. No tienes que comprar indulgencias. Solamente confesar tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Él es Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, el único que puede hacer expiación por tus pecados y mis pecados. Si confesamos nuestros pecados a Cristo y no a un sacerdote, obtendremos el perdón por su sangre expiatoria.
ni los sacerdotes, ni mucho menos el Papa derramaron su sangre por la salvación del ser humano. Solo Cristo Jesús lo hizo, alabado el Señor. Quiero mostrarles ahora a continuación este catecismo de la Iglesia Católica. No lo tengo aquí en mi presentación, pero quiero leerles una nota adicional. Y esto es triste, queridos hermanos y hermanas, porque esto es un llamado de amor. Un llamado de amor que viene de parte de Jesús, no de este servidor, a nuestros amigos y amigas de la fe católica, porque sabemos y reconocemos que hay gente sincera en esta iglesia, en este sistema. Pero voy a citarles este catecismo. La página 210, el número 881 de este catecismo. Preste mucha atención lo que enseña Roma Papal, cómo Roma Papal le sigue quitando las llaves del conocimiento, de la verdad y de la salvación al mundo. Dice, repito, Catecismo de la Iglesia Católica, página 210, el número 881, dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. ¿Dónde dice eso la Escritura? Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, o sea, la cabeza de Pedro, supuestamente, que según Roma enseña que Pedro fue el primer papa, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia, o sea, de la iglesia de Roma. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. ¿Qué les parece? Triste, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos y hermanas, ustedes están viendo la verdad bíblica. Dice un dicho popular que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y esto es un llamado a cada uno de nuestros amigos y amigos de la fe católica, para que vayan a la Escritura, no sigan creyendo esto que Roma enseña. Vamos a leer esta nota. La amonestación bíblica contra los que falsean la palabra de Dios sigue vigente, y los que en este tiempo enseñan doctrinas de hombres en lugar de las doctrinas de la Biblia, hallarán un día que han perdido su esperanza de la vida eterna y han destruido la esperanza de los que siguieron su ejemplo y sus enseñanzas. Usted no tiene que ser uno de esa multitud que no quieren obedecer la verdad, las llaves de la verdad bíblica. Quitar o retener la llave que abre a los hombres el conocimiento salvador de Cristo es una falta muy grave. Y eso es lo que está haciendo Roma Papal, y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Y se pronuncia un ay sobre los culpables de este mal. Lucas 11:52, que nos dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento de la verdad salvadora de Dios a través de su palabra. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Si Cristo le hubiera dado el pontificado a Pedro, ni Pablo ni el resto de los apóstoles hubieran jamás asumido la actitud que adoptaron en los asuntos directivos de la iglesia. Creía el mismo Pedro que Jesús lo había nombrado cabeza de su iglesia y le había dado autoridad eclesiástica para dictar a otros lo que debían creer y hacer, como lo acabamos de leer en este catecismo de la Iglesia Católica. La actitud de Pedro hacia el honor que le tributó Cornelio, este centurión romano, demuestra que él mismo rechazó el homenaje que ahora se atributa al obispo de Roma. Hechos 10, 25 y 26, ¿qué nos dice? Cuando Pedro entró, o sea, cuando entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Y qué le dijo Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, Cornelio, por favor, pues yo mismo también soy hombre igual que tú. No tienes que adorarme. Yo no fui nombrado para ser el representante de Cristo en esta tierra. Yo soy un hombre igual que tú. No tienes que postrarte ante mí. Pero Roma sigue atribuyéndose esto que no le pertenece a ninguna iglesia en esta tierra. Ahí vemos cómo estos prelados de la iglesia se postran ante el obispo de Roma.
en vez de arrogarse el derecho a ser señor del rebaño. El apóstol Pedro declaró ser igual o incluso inferior a los otros ministros y denunció a todo aquel que tuviese tendencia a ejercer cualquier forma de autoridad exagerada. Pedro reconocía que solo Cristo era el pastor jefe o cabeza de la iglesia. Lo leemos, por favor. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. El mismo apóstol Pedro escribió estas palabras. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Yo no soy la cabeza de la iglesia, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, o sea, apacentad la iglesia, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Todas estas indulgencias producen mucho dinero a la iglesia de Roma a nivel mundial. Versículo 3 de Primera de Pedro 5, no como teniendo señorío, oigan bien, yo no soy mayor que ustedes, yo no soy la cabeza de la iglesia, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, o sea, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Eso fue lo que le dijo Pedro a Cornelio, no tienes que postrarte delante de mí, yo soy un hombre igual que tú. Y versículo 4 que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese príncipe está en mayúscula, es Cristo Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A Él tenemos que honrar, a Él tenemos que adorar, ante Él tenemos que postrarnos, dijo Pedro. Citamos de nuevo el catecismo de la Iglesia Católica. Noten bien, es triste, hermanos y hermanas, pero tengo que decir esto porque si no presento esta verdad, las personas no van a conocer nunca estas verdaderas llaves y no van a salir nunca del error. ¿Qué dice este catecismo? Dice el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Por supuesto, ellos no pueden basarse en un escrito está porque no está en la Biblia. Lo acabamos de leer que Pedro mismo dice, yo soy igual que ustedes, yo no tengo la primariedad de la iglesia. Y lo dice, yo soy anciano igual que ustedes, yo no tengo el señorío de la iglesia, yo no soy la cabeza de la iglesia, Jesucristo no me dio esta función a mí, somos todos ancianos, somos todos predicadores del evangelio, pero Roma sigue enseñando solo a través de catecismo, solo a través de concilios, solo a través de dogmas, porque no puede enseñarlo con las verdaderas llaves que son la palabra de Dios. Repito, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, oigan bien, vicario significa tomar el lugar de alguien. O sea, el pontífice romano está tomando el lugar de Cristo en esta tierra. Y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, o sea, el poder suprema y universal, o sea, del mundo entero. ¿Y qué decía Apocalipsis 12, del 7 al 9? Que Satanás iba a engañar al mundo entero. Dice que tiene la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Catecismo de la Iglesia Católica número 882. Página 211. Qué tristeza, hermanos y hermanas. Nuevamente citamos el catecismo. El romano pontífice es la única cabeza que expresa la unidad del rebaño de Dios y que goza de infalibilidad en virtud de su ministerio. Catecismo de la Iglesia Católica, números 885 y 891, páginas 211 y 212. O sea, el obispo de Roma no se puede equivocar o no puede errar. Eso quiere decir que es infalible. Y Roma se está robando los atributos que le pertenecen solo a Dios. El único que no erra, que no se equivoca, es Jehová, Cristo Jesús. La sólida roca, Cristo Jesús, es nuestra única guía infalible. Y gracias a Dios, Él es la cabeza de todas las cosas en la iglesia que Él mismo fundó. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, Dios a Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
En contra de la instrucción bíblica, el obispo de Roma asume el supremo derecho de atar, desatar, legislar, convocar, abrogar, interpretar, beatificar, canonizar y excomulgar. Para dirigir a su iglesia en la tierra, el Señor ha dejado a un solo vicario, y este vicegerente es ¿quién? Es el Espíritu Santo, queridos hermanos y hermanas. ¿Lo sabía usted? Juan 14, 16 y 18, ¿qué nos dice? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿quién es el representante de Cristo en esta tierra? No es el obispo de Roma, es el Espíritu Santo. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Alabado sea el Señor. Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, o sea, la verdad bíblica, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 17, 17, ¿cuál es esa verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El supuesto vicario de Cristo en esta tierra, el obispo de Roma, de acuerdo a la Iglesia Católica, está guiando, está llevando a las personas no a la verdad bíblica, sino a la mentira y a la perdición eterna. Mateo 16, 19, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, le dijo Jesús a Pedro y a sus discípulos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que ya ha sido atado en el cielo y de desatar todo lo que ya ha sido desatado en el cielo. Es decir, de exigir o de prohibir aquello que la palabra de Dios revela con claridad. Ir más allá de lo que enseña la Biblia es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo. Tendencia que Dios no puede tolerar en aquellos que han sido designados como supervisores de los cuidados del reino de los cielos en la tierra. En la plaza de San Pedro, en Roma, se encuentra la famosa Basílica de San Pedro. En este majestuoso edificio, cuya piedra fundamental fue colocada por Julio II en 1506, se despliega el mayor esplendor que cualquier construcción de la tierra. Mezclado con todo ese despliegue de gloria terrenal, se puede notar algo que la palabra de Dios condena, que es la adoración y veneración del fallecido apóstol Pedro. Ahí ustedes ven la imagen de supuestamente el apóstol Pedro. Ustedes lo ven con las llaves en la mano izquierda, un círculo solar sobre su cabeza. Eso viene del paganismo, eso es adoración al sol. Y esa no es la imagen del apóstol Pedro, queridos hermanos y hermanas. Los hombres, mujeres y niños de todas las edades y niveles rinden homenaje a la supuesta imagen de Pedro, cada uno de ellos inclinándose ante la estatua y tocando y besando el dedo de su extendido pie. Hacemos una pregunta. Si el humilde apóstol Pedro volviera a la vida y contemplara el lugar que le asignaron en el culto católico romano, ¿qué pensaría él? ¿No se despertaría de su indignación y repudiaría ese culto humano como lo hizo cuando el centurión romano Cornelio se arrodilló ante él? Ahí ustedes ven la misma imagen de supuestamente Pedro con esa triple corona papal sobre su cabeza, o sea, el primer papa, supuestamente de acuerdo a la tradición y a la enseñanza de la Iglesia de Roma, y como Francisco, el obispo de Roma, está adorando ante esa imagen. Sin duda la voz de Pedro resonaría por toda la basílica, diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, de acuerdo a Hechos 5:29. Qué extraña infatuación que se elija rendir culto a un ser humano que se exalta a sí mismo en lugar de rendirlo al divino creador y redentor.
El mensaje de Dios para este tiempo del fin, que es el triple mensaje angelical de Apocalipsis 14, uno de esos mensajes dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14, versículo 7. ¿A quién tenemos que adorar y solo a quién? Al creador de los cielos y de la tierra. La palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Está la verdadera llave de salvación. Ahí vemos a Jesús intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Solo Él te puede perdonar tus pecados. Solo Él te puede borrar la culpa de tus pecados. Solo Él puede expiar tus pecados de tu vida y de mi vida. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Dónde está? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Por qué seguir recurriendo a la Basílica de San Pedro en Roma? ¿Por qué seguir pasando por una supuesta puerta santa? ¿Por qué seguir confesándonos ante un pecador igual que nosotros, o sea, ante un sacerdote? ¿Por qué seguir comprando indulgencias cuando tenemos nuestro gran sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios, del Padre, en el cielo? ¿Cuál es el llamado que nos hace Cristo a través de este estudio de hoy? Primera de Juan 2:1, ¿qué nos dice? Una hermosa promesa: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos que hacer? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Hay que orar, dice Roma, hay que rezar por las intenciones del Papa. ¿Dónde enseña eso las Sagradas Escrituras? Las verdaderas llaves. Entonces, ¿qué ha hecho Roma? Le ha quitado las verdaderas llaves de salvación al mundo y le está dando un falso mensaje a beber, y muchas personas tristemente están siguiendo este mensaje falso. Pero la Biblia, la verdadera llave, ahí usted está leyendo ese texto, nos dice que si nosotros hemos pecado, tenemos nuestro abogado, nuestro intercesor en el cielo, que se llama Cristo Jesús. Vayamos a Él en esta hora. Si Dios me da el don de la vida, la próxima semana continuaremos descubriendo la calidad de vino que Babilonia le está dando a beber a todo el mundo por medio del engaño y el rechazo a la palabra de Dios. Oremos para que sigamos estudiando esta serie tan importante. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29, repito. Juan el Bautista dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede remover tu culpa de pecado, quitar el pecado de tu vida, no son las indulgencias, no es rezar por el Papa, no es recibir la comunión, no es hacer penitencias. Ese que te puede quitar, remover y quitar el pecado de tu vida se llama el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Acéptalo hoy como tu Salvador personal. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Alabado sea el Señor. Jesús está ahí tocando la puerta de tu corazón, de nuestros corazones, porque Él sigue tocando esa puerta, porque Él quiere entrar a esa puerta, pero si tú la mantienes cerrada, Jesús no puede entrar. Él tiene la llave, pero no obliga a nadie. No te obliga a ti ni me obliga a mí para aceptarlo como nuestro Salvador personal. ¿Estás dispuesto tú en esta hora, querido hermano y hermana que me escuchas, a abrirle la puerta a Jesús y dejar que Cristo entre en tu vida? Dejar que estas llaves de salvación formen parte de tu vida. Si lo dejas entrar, va a ser una bendición para tu vida. Mañana podrá ser demasiado tarde. Voy a terminar con una palabra de oración. Oremos, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por estas llaves maravillosas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que nos muestran la verdad
y el camino de la salvación a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pido una bendición, Señor, por este mensaje de hoy, para que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oramos por todas las personas, Señor, que han de ver este mensaje, que puedan entender este mensaje de hoy, este estudio de hoy. Ilumina la mente de nuestros amigos y amigas de la fe católica, para que ellos salgan del error y puedan renunciar, Señor, a todas estas creencias que Roma ha implantado en la mente del mundo entero y le está dando beber este vino intoxicante al mundo a través de las falsas doctrinas promovidas por Roma. Señor, gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por su fiel sintonía. Espero de que este programa de hoy lo hayamos podido entender, lo podamos comprender y podamos verdaderamente pedirle a Dios que nos libre del error y podamos conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, de acuerdo a Juan 17:17, y la verdad os hará libres. Antes de despedirme, quiero recordarles que mañana sábado, con el favor del Señor, si Dios nos da el don de la vida, estaremos transmitiendo de nuevo en vivo a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, por estas tres plataformas: El Heraldo, El Tercer Ángel y El Fuerte Clamor, ambas en YouTube, y El Heraldo, El Tercer Ángel en Facebook. Vamos a poner nuestra dirección ahí en pantalla de nuestra iglesia local. Si usted está visitando el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa y desea congregarse con nosotros mañana sábado, estaremos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Recuerden, 9 de la mañana estaremos abriendo puertas y ahí está la dirección en vuestras pantallas. Nos encantaría que nos visitase y pudiese adorar con nosotros juntos en el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Me resta decirles, queridos hermanos, gracias por su atención, gracias por sus oraciones, gracias por apoyar este ministerio con su sintonía y sus oraciones. Si Dios me da el don de la vida, nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a esta misma hora. Bendiciones para todos.